Las universidades jesuitas Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA de El Salvador, y Universidad Rafael Andívar, URL de Guatemala, han anunciado la apertura del proceso de solicitud de admisión para estudiantes de la Universidad Centroamericana, UCA de Nicaragua, que fue disuelta y expropiada por el gobierno de Nicaragua. Más de 3.000 estudiantes, lo que representa el 60% de la población estudiantil de la UCA de Nicaragua, han solicitado admisión en estas instituciones. La Compañía de Jesús está llevando a cabo una campaña de recaudación de fondos para otorgar beca a estos estudiantes que desean continuar con sus estudios en las universidades de El Salvador y Guatemala. Estas universidades son parte de una red de 30 instituciones jesuitas en Latinoamérica y han sido solicitadas por movimientos estudiantiles para acoger a los estudiantes de la UCA de Nicaragua. 25 años después del devastador paso del huracán Mitch, que dejó una estela de destrucción y cobró la vida de casi 10.000 personas en Centroamérica, la región se encuentra sumida en lo que los expertos denominan crisis superpuestas. La situación se ha vuelto aún más preocupante en los últimos años, ya que América Latina enfrenta impactos climáticos cada vez más graves, como lo advirtió el reporte del estado del clima en América Latina y el Caribe 2020 de la Organización Meteorológica Mundial. A pesar de los avances en la preparación y respuesta a desastres que permitieron reducir el número de víctimas fatales en comparación con el huracán Mitch, la región se ha visto afectada por una serie de desafíos interconectados. La crisis climática y ambiental, exacerbada por la pandemia de la COVID-19, ha tenido un impacto devastador en Centroamérica. Pero en 2020, los huracanes Lota e Eta dejaron más de 7 millones de personas afectadas, de ellas más de 4.000 en Honduras, Nicaragua y Guatemala, los mismos países que también habían sido más castigados por Mitch, según la Cruz Roja. Daniel Ortega anunció a través del decreto presidencial que permitirá la entrada de naves, aeronaves y personal militar extranjero a Nicaragua a partir del primer semestre de 2023. Esta medida se llevará a cabo con el propósito de facilitar el intercambio y la asistencia humanitaria mutua en situaciones de emergencia. Las Fuerzas Armadas de países como Rusia, Estados Unidos mexicanos, Venezuela, Estados Unidos de América, Cuba y las Fuerzas Armadas de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas tendrán autorización para el tránsito y estacionamiento en territorio nicaragüense. Además, se permitirá la presencia de fuerzas rusas en operaciones de adiestramiento e intercambio relacionadas con ayuda humanitaria y misión de búsqueda y rescate. También se autorizará la entrada y participación de fuerzas militares de otros países en diversas actividades en Nicaragua. La dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa persiguiendo y atacando a la Iglesia Católica y más recientemente a la Iglesia Evangélica en Nicaragua. Aide Castillo, opositora nicaragüense, advierte que esta situación no cesará, ya que el régimen ve la oración y la espiritualidad del pueblo como una amenaza a su poder. El Papa Francisco ha convocado a una jornada de oración por la paz en todo el mundo en el Día de la Libertad Religiosa. El régimen de Ortega ha expulsado sacerdotes y cancelado las inscripciones de organizaciones sin fines de lucro, la mayoría de ellos religiosos. Se insta a las personas a dedicar sus espacios de reflexión espiritual el 27 de octubre para orar por la libertad de Nicaragua y la liberación de figuras políticas como Monseñor Rolando Álvarez. La persecución religiosa en Nicaragua sigue siendo una preocupación importante en medio de la lucha por la democracia y los derechos humanos en el país. Sabemos que estás dando lo mejor de vos para hacer tus sueños realidad. Por eso con Claro te conectamos a toda velocidad con tus Super Packs con todo. Actívalos desde 70 Córdobas marcando al asterisco 555 numeral opción 5. En Nicaragua se ha desatado una persecución en el círculo de funcionarios cercanos a la presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos, con alrededor de 10 de ellos siendo transferidos a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote en Managua. Esta persecución se ha extendido a aquellos que trabajaban con el exsecretario administrativo Berman Martínez y Martín García en Tecnología e Informática de la Corte. Además, la magistrada Yadira Centeno, amiga de Ramos, también se encuentra bajo escrutinio por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El objetivo detrás de esas acciones parece ser evitar que Alba Luz Ramos permanezca en su cargo como presidenta de la Corte Suprema de Justicia. El grupo de Néstor Moncada Laú y a Rosario Murillo busca ascender a funcionales leales a ellos con el control total de la Corte Suprema de Justicia. A pesar de las acusaciones de corrupción, es llamativo que no se haya tomado acción contra los funcionarios en áreas de infraestructura donde se manejan grandes sumas de dinero. Esta persecución ha afectado particularmente a los departamentos de informática, lo que plantea preocupaciones sobre la manipulación de documentos para incriminar a los funcionarios. La situación también refleja la creciente desconfianza de Ortega y Murillo hacia Ramos y su círculo, lo que podría indicar una implosión del régimen y un creciente malestar entre los trabajadores del Estado. Un total de 5 miembros de la agrupación opositora Monteverde realizaron una gira entre el 17 y 24 de octubre por Alemania, España y Bélgica, con el objetivo de dar a conocer los esfuerzos por lograr materializar la unidad de las fuerzas que trabajan para la conquista de la democracia en Nicaragua. La delegación se caracterizó por su pluralidad, fiel reflejo de lo que representa esta agrupación opositora, y en la gira se reunieron con representantes de diferentes fuerzas políticas, distintas instancias de sociedad civil, centros de pensamiento, instituciones oficiales y de la Unión Europea. En fin, le quisimos exponer a todas las personas con las que nos reunimos de que la causa de Nicaragua continúa siendo una causa importante a la luz de otras crisis políticas como la del Medio Oriente, como la de Ucrania. Hicimos ver la cercanía que Ortega tiene con Irán, con Rusia, con China, con Siria, a la luz de todos estos conflictos que estamos mencionando. Igualmente, le hicimos ver a todas nuestras contrapartes en las reuniones la importancia de mantener la causa de Nicaragua por la justicia, por la libertad, por la liberación de los presos políticos, por la defensa de los derechos humanos, y se mostraron muy satisfechos de ver efectivamente los avances de la unidad de la oposición nicaragüense. Un verdadero éxito la misión de acercamiento, de revitalizar el caso de Nicaragua en las organizaciones políticas europeas. La exdiputada María Corina Machado, vencedora indiscutible de las elecciones primarias de Venezuela con 92% de los votos, fue proclamada como la candidata de la oposición mayoritaria para las elecciones presidenciales de 2024, en las que buscará derrotar al chavismo en el poder desde hace 24 años. Así lo dijo Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias CNP, organizadora del proceso electoral. El reencuentro de los venezolanos con la libertad y la responsabilidad, con la efectiva vigencia de la democracia, con el Estado de Derecho. Hoy proclamamos a nuestra candidata de unidad a la presidencia de la República, María Corina Machado. Le extendemos sinceras felicitaciones. Tras ser proclamada, Machado también agradeció a los electores que participaron en las internas, a la CNP y a los demás aspirantes en la contienda, a quienes recordó que desde ahora la política será de brazos abiertos. Nos dimos una lucha noble, que fue un ejemplo de lo que la Venezuela que vamos a construir, donde podemos contrastar apasionadamente ideas, pero hacerlo con respeto, aprender unos de otros. A cada uno de sus comandos de campaña, de sus equipos, de los demás partidos, mi respeto, y como hemos dicho, esta es una política de brazos abiertos y ahora remamos todos en una misma dirección. La proclamación de Machado se concretó en medio de los ataques de los poderes del Estado, todos en manos del chavismo, que denuncian que hubo fraude en el proceso, por lo que la Fiscalía abrió una investigación penal a las primarias y su organización.